Pastillitas Literarias, segunda temporada. Un podcast de Lupi Kirchner y Martina Dentela. Arranca la guerra por una invasión en Mato Grosso, en Brasil. Paraguay perdió, valga la redundancia, como en la guerra. Nos aliamos con Brasil y Uruguay y efectivamente hicimos teta a Paraguay. Venancio Flores. Bueno, eso. Que era una guerra entre países de América del Sur. He escuchado que en vez de guerra del Paraguay se debería llamar guerra contra el Paraguay. Tampoco me acuerdo mucho. Sucedió en algún momento después de 1850, o sea, segunda parte del siglo XIX. Lo dejó hecho percha al Paraguay, dividieron las armas y Francisco Solano López termina muriendo en la guerra en 1870 cuando se termina. Eso me acuerdo perfecto. No sé nada. Sé que sucedió y que debería saber más. Perdió Paraguay, ¿no? Que fue donde se quedó casi sin hombres. Creo que es esa guerra en la que hicimos mierda a Paraguay y a partir de ese momento pasó a ser un país súper pobre, ¿no? Y era bastante un país rico. Inglaterra financia a Brasil, Argentina y Uruguay para entorpecer esa industrialización de Paraguay. Una carnicería, o sea, hasta los niños de 7 años. De 7 años ya los mandaban a la guerra. Esto es Pastillitas Literarias, segunda temporada. Hoy vamos a hablar de Querida Vieja, que es un libro que reúne la correspondencia entre Dominguito Fidel Sarmiento y su mamá Benita Martínez durante la Guerra del Paraguay o Guerra contra el Paraguay. Es un libro que es una reedición realizada por la editorial Omnívora en 2024 y tiene prólogo de Lara Segade y ilustraciones de Fábrica de Estampas. Sí, tiene apenas algunas semanas. Nos resultó interesante porque a medida que avanzábamos en la lectura fuimos consultando con amigos y amigas a ver cuántos sabían sobre la guerra de la Triple Alianza o contra el Paraguay, porque la realidad es que fue la guerra más sangrienta de América Latina, fundacional para nuestro país y para la región. Y bueno, básicamente no sabíamos nada. Y un poco esta conversación con amigues nos hizo dar cuenta que esto era algo generalizado. Ya escucharon algunas de las ideas que salieron, en general un desconocimiento muy profundo. Bueno, eso un poco también nos impulsó a arrancar con esta pastillita de la segunda temporada y decir, bueno, vamos a ponernos a estudiar, vamos a ponernos a investigar y sobre todo vamos a leer este libro que es tan interesante y que por supuesto recomendamos a quienes estén escuchando del otro lado. Este intercambio se inicia en junio de 1865, cuando Dominguito, que tenía solamente 21 años, se incorpora al Ejército Nacional y concluye en septiembre de 1866 con su muerte en la batalla de Curupaytí. Hay muchos historiadores que dicen que Dominguito era hijo sanguíneo de Domingo Faustino Sarmiento. Lo cierto es que su madre lo tuvo cuando convivía con su primer esposo, que era Domingo Castro, y cuando muere Castro, finalmente lo que hace Domingo Faustino Sarmiento es adoptarlo. Las malas lenguas dicen eso, que era su hijo y que bueno, que había habido ahí una relación extramatrimonial durante el primer matrimonio de Benita. Pero bueno, entonces son las cartas del hijo de Sarmiento, que es una figura que ya era muy importante en la época y al terminar la guerra fue presidente de la nación, fue el siguiente presidente después de la guerra. También son las cartas de un soldado desde el frente de batalla y también son las cartas de un hijo a su mamá. Ya este libro tiene una cantidad de dimensiones para charlar que da para un montón. Conversamos con Lara Segade, que escribió el prólogo y que además participó en la investigación para recopilar estas cartas. Lara es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, investiga la cuestión de la guerra y su representación y otras problemáticas teóricas ligadas al cruce entre experiencia y literatura. Son cartas que tienen también un interés historiográfico respecto de cómo era esa guerra, cómo se peleaba, cuáles fueron las estrategias, cómo fue el despliegue de los ejércitos, cómo se vivían los campamentos militares, cómo se vestían los ejércitos, qué cosas tenían, qué cosas les faltaban. Todo eso aparece, ¿no?, como información en las cartas. Pero al mismo tiempo estas cartas hablan de la experiencia personal y cómo la experiencia personal se vincula de formas a veces tensas con la dimensión nacional, diríamos, de la historia, y qué puede hacer la escritura uniendo esas diversas dimensiones. Pero luego estas cartas, que las tenía la madre en el momento en
en que muere el hijo, las guarda la madre. Muchos años después, como 20 años después, Sarmiento se las va a pedir a Benita, a la madre de Dominguito, que en ese momento ya es hace muchos años su ex mujer, y además terminaron en malos términos, pero él vuelve a retomar el contacto para pedirle estas cartas porque está escribiendo la vida de Dominguito, que es la biografía de su hijo. Y es así que esas cartas quedaron, que Benita se las envía a Sarmiento para que él pueda utilizarlas como documento para la biografía del hijo, para contar de la vida del hijo aquello que no sabía, porque él no había estado en contacto en los años, en el momento en que parte hacia la guerra, ni tampoco demasiado cuando estuvo en la guerra. Y esas cartas se las queda Sarmiento, y es por eso que ahora están en una carpeta con papeles de Sarmiento en el Archivo General de la Nación, que es donde nosotros las fuimos a buscar para hacer este libro. Uno de los conceptos que trabaja Lara Segade en el prólogo y que nos pareció súper interesante es el de la desproporción. Ella habla de que es una guerra que pone en juego una desproporción entre el campo de batalla y los sujetos que están disputando, entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Bueno, le pedimos que nos cuente un poco en qué estaba pensando y por qué esto es tan significativo para la narrativa de la guerra y para lo que nos llega al presente. Y bueno, esto es lo que nos cuenta. La idea de la desproporción aparece con mucha insistencia en los propios relatos de la Guerra del Paraguay. A mí me empezó a llamar la atención en cuanto la empecé a encontrar una y otra vez. Ahí aparece en general bajo el motivo de la demora, ¿no? Cuánto demoran los ejércitos en avanzar, cuánto demoran los combates en producirse. Eso aparece en las cartas de Dominguito, pero aparece también en el diario del coronel Palleja. Lo dice también, o dice algo parecido, el capitán inglés Richard Barton, que recorre los campos de batalla en 1868. Se pregunta más bien por qué los ejércitos demoraron 2 años en pelear por 9 millas cuadradas de territorio, ¿no? Que son como unos 15 kilómetros cuadrados. Y acá aparece 2 dimensiones, podríamos decir, de la desproporción, ¿no? Por un lado, una parecida a la que Garmendia remite a Cándido López, que es, bueno, la relación entre los individuos, los héroes, podríamos decir, y los ejércitos de los que forman parte, que además en el caso de la Guerra del Paraguay son 3, ¿no? Los de Argentina, los de Brasil y los de Uruguay unidos contra Paraguay. ¿Cuál es la relevancia, ¿no? en esos combates o en esas guerras de las figuras individuales? Eso es un poco lo que se está diciendo. Y por otro lado aparece en el reverso otra cuestión, que es la dimensión inabarcable de la matanza en la guerra, que perecieron en la contienda casi un pueblo y una raza. Y esto lo vamos a ver aparecer también en, por ejemplo, las primeras imágenes, ¿no? La Guerra del Paraguay es una de las primeras guerras fotografiadas, donde aparecen esos montones de cadáveres cortados hacia los lados, es decir, que no se sabe dónde terminan esas imágenes. Es decir, que esa desproporción se puede pensar, creo, como una tensión entre la guerra y las posibilidades de representarla. Está ahí justo en el centro, ¿no? de ese siglo que implica una serie de transformaciones en el modo de hacer la guerra, pero fundamentalmente una serie de transformaciones en el modo de representar la guerra, que van a ser las que desemboquen en eso que dijo Walter Benjamin en relación a la Primera Guerra Mundial, que es que los soldados volvían mudos del campo de batalla. Súper interesante. También conversamos con Damián Lupino, que es historiador y editor en Omnívora, que nos contó por qué les convocó publicar esta correspondencia. Escuchamos. No solamente nos gustó, sino que creemos que tiene sentido dentro de lo que es el catálogo de la editorial, forma parte del catálogo de historia, pero a la vez también tiene mucho de narrativo, es algo que nos parece que le da un gusto extra haberlo publicado. Por lo menos lo que a mí me pasó como lector de este libro fue conocer un poco de la vida doméstica y privada de la familia Sarmiento, en este caso del hijo y de lo que era en su momento la esposa de Sarmiento, Benita, que era familia con ciertas conexiones, con llegada del presidente Mitre, que estaba al lado de Mansilla durante la guerra, de Dominguito. Leer un poco la privacidad de esta familia y también pensar la cuestión política a través de sus palabras o de sus cartas en este caso. A nosotros también nos pareció re interesante esto de poder ver esa intimidad, poder ver esas conversaciones, esa privacidad de la familia, cómo se hablaban una madre con un hijo en una época, ¿no? Desde el lenguaje hasta de qué temas hablan, cómo se mandan afecto, cómo se preocupan el uno por el otro. Hay algo que no cambia nunca, que es la preocupación de las madres por sus hijos. Tremendo, eso me parece.
Increíble. También en estas cartas hay mucho más. Está la descripción de la vida en campaña, que a mí me pareció súper rico porque es el potencial narrativo de las cartas de Dominguito Sarmiento, los métodos medicinales de la época, los de comunicación, la indumentaria. Permanentemente le pide una lista de cosas a su madre y siempre le está pidiendo ropa y algunas prendas que ya no existen. Sí, como atuendo militar, ¿no? Tal cual. Bueno, las vicisitudes de los soldados, la alimentación, las condiciones climáticas de esa región tan particular, las relaciones interpersonales ahí en campaña, en la guerra. También la tergiversación de los hechos en Buenos Aires por parte de medios que hoy tienen vigencia, como es el diario La Nación. Las diferencias de rango y clase que tienen que ver con esto, por ahí que menciona en alguna carta, que es: algunos soldados no comen durante 4 días, pero Dominguito tenía un asistente a cargo y tenía 21 años. Sí, es re loco eso, cómo va mostrando como la conciencia de clase de las diferencias que están en el frente. Y también esto que decías de lo social de la época, no tenemos las otras cartas que se enviaba, pero como de repente habla de los otros, de tal chisme, de lo que pasaba en Buenos Aires y su opinión y cómo la discuten. Eso está como divertido y a la vez aporta datos historiográficos. Una de las cosas que charlamos y bueno, de la cual nos reíamos cuando pensábamos en esta pastillita era muy buenos los chismes de la época. Sí, esto que como también traía Damián es súper narrativo. Estás adentro de la historia y como leer una novela de alguna manera, ¿no? Un poco no ficción. Es una novela epistolar, claramente, pero bueno, es no ficción. Es muchas cosas a la vez. Es un documento histórico, es periodismo narrativo, es un gran cronista y bueno, es mucho más. Y a la vez va avanzando la guerra. Eso es re fuerte y en ese sentido también tiene algo narrativo de vamos viendo los distintos momentos, se va tensionando internamente y se ve cómo se va acercando el otro batallón y eso le da un nivel de tensión que tal es cual. Como ves el paso del tiempo, pero aparte ves la estrategia de guerra, no sé. Está buenísima esa palabra que usás de la tensión porque se va tensionando desde lo político, se va tensionando la relación con su madre, aparecen las propias tensiones dentro del batallón, con los mismos soldados y además aparece algo de lo personal, ¿no? Dominguito empieza a ver que el tiempo pasa, que la batalla se aleja cada vez más y también empieza a ver que ya el cuerpo no responde de la misma manera, que los soldados tienen hambre, que tienen frío, que todas las peripecias que pasan en la guerra. Dominguito escribe luego una madrugada de travesía. He visto en algunos diarios que el ejército come muy bien, que todos los días recibe carne y que los envíos llegan con puntualidad. Solemne mentira, los soldados pasan penurias lamentables y hasta 3 días sin comer. El tabaco llega ya cuando Dios quiere y el dinero nunca. A nosotros nos deben 4 meses y hay cuerpos que se les debe 9 meses desde la primera. Esta es la verdad. En el ejército había y hay descontento sotoboche. El general lo ha conocido y ha dado una prueba de miedo dando una orden general muy severa prohibiendo toda murmuración y conversación política. Tú verás cómo van a explotarlo en Buenos Aires. Ya hablaremos más de esto. Adiós vieja, Domingo. Genial. Está buenísimo porque estas cartas testimonian una cantidad de dimensiones, mezclan estas distintas capas incluso en una misma carta y a la vez dejan un montón, pensaba recién, a la imaginación, ¿no? Todo lo que no está en la carta pero que llega después en las reacciones o en los enojos o en los reproches. Hay mucho reproche también, no me escribiste, no me dijiste de tal. Nos pareció muy interesante tener la oportunidad de hablar con Lara y Damián sobre cómo fue el proceso de poder recopilarlas. Las cartas llegan a ser archivo público porque quedaron en el archivo de Sarmiento, así que les consultamos un poco cómo fue este trabajo. Teniendo en cuenta que tienen 150 años, ¿no? Sabíamos que estaban ahí porque no son tan fáciles de encontrar porque no tienen ninguna indicación particular, están con papeles de Sarmiento, entre muchos papeles de Sarmiento que están diseminados por muchos lugares, porque hay una edición previa de estas cartas de 1975 que tenía esa indicación, que estaban ahí. De todas maneras, nosotros encontramos muchísimas más cartas que las que estaban publicadas, así que incluimos todas, ¿no? en esta edición. Algunas no las encontramos, por ejemplo, la última carta de Dominguito, que está en el libro del 75, no está ahora. Se ve que estuvo, en el 75 estaba y ahora no está. En algún momento se perdió, alguien se la llevó o algo pasó con esa carta. Pero bueno, la caligrafía están muy desordenadas, muy rotas, muchas escritas en lápiz, manchadas, ilegibles. Hay mucho de eso, ¿no? Que es también una materialidad de las cartas que habla de las circunstancias de escritura, es decir, fueron escritas en una guerra, ¿no? Eso que por momentos se dice en las cartas es muy palpable en las propias hojas y en la propia escritura. Eso a mí también me parece algo interesante
decir, ¿no? O de pensar. Y el trabajo propiamente editorial o de producción del libro fue arduo, fue lento, más de 2 años de laburo. Las cartas, muchas están en muy mal estado, piensen que son cartas que se escribían en medio de la guerra, en medio del frente de batalla, en condiciones más agrestes en la naturaleza. Trabajamos con Franco Pozo, que es una persona, un estudiante de letras que tiene una expertise en transcribir estas cartas, así que su ayuda, su trabajo fue crucial para que este libro finalmente se termine y las cartas estén transcriptas y puedan formar parte del libro. Bueno, y acá decidimos hacer un pequeño spoiler. Nada, decíamos, no sé si una carta de 150 años cuenta como spoiler, pero... Para todos los que no sabíamos nada sobre la guerra contra el Paraguay, sí, pero bueno, este es el momento de abandonarnos si creen que es mejor ir al libro y leerlo y llegar hasta el final. Sí, la verdad que lo dudamos, pero nos parecía que esta carta es muy representativa de todo esto que estamos diciendo, de cómo se va construyendo un tono, cómo se va acercando el final o ese momento tan trágico en el que finalmente muere Dominguito. Eso no es spoiler, eso lo saben. Sí, cambia el tono de la carta. Yo creo, o sentía mientras leía estas últimas páginas y sobre todo esta última carta, empieza a ser consciente del peligro, algo que no aparecía hasta el momento. Uh-huh. Hasta el final, hasta el último día, hasta el día que muere, no es consciente del peligro que implica estar en una guerra. Sí, se cree como angelado, ¿no? Como hay varios lugares en los que dice yo tengo mi estrella, y acá es como que se maduró una noción del nivel de peligro. Así que bueno, quisimos traer para terminar esta última carta. Porque además es una pieza poética. Totalmente. 21 de septiembre de 1866. Querida vieja, la guerra es un juego de azar. Puede la fortuna sonreír o abandonar al que se expone al plomo enemigo. Si las visiones que nadie llama y que ellas solas vienen a adormecer las duras fatigas dan seguridad en la vida que ellas pintan, si halagadores presentimientos que atraen para más adelante, si la ambición de un destino brillante que yo me forjo, son bastantes para dar tranquilidad al ánimo serenado por la santa misión de defender a su patria, yo tengo fe en mí, fe firme y perpetua en mi camino. ¿Qué es la fe? No puedo explicármelo, pero me basta. Mas si lo que tengo por presentimientos son ilusiones destinadas a desvanecerse ante la metralla de Curupaití o de Humaitá, no sientas mi pérdida hasta el punto de sucumbir bajo la pesadumbre del dolor. Morir por su patria es dar a nuestro nombre un brillo que nada borrará y nunca jamás fue más digna la mujer que cuando con estoica resignación envía a las batallas al hijo de sus entrañas. Las madres argentinas transmitirán a las generaciones el legado de la abnegación y del sacrificio. Pero dejemos aquí estas líneas, que un exceso de cariño me hace suponer ser letras póstumas que te dirijo. Y las últimas 2 líneas del libro son 22 de septiembre de 1866, son las 10, las balas de grueso calibre estallan sobre el batallón, saluda a mi madre.